digamos, no, ya la Iglesia Católica ya venía con una necesidad también de reforma, ¿no? En la última clase que yo estuve les contaba los papas de la Edad Media, este poder tan absoluto, esta corrupción de la Iglesia, del clero, de la jerarquía alta de la Iglesia Católica, cómo al haberse unido tanto al poder político, de alguna u otra manera, esa corrupción se vio reflejada en toda esa jerarquía tan estática de la Iglesia Católica, ¿sí? Si bien hubo movimientos durante toda la historia de la Iglesia que intentaron preservar el cristianismo bíblico, el verdadero evangelio, dentro de la Iglesia, por esta estructura tan rígida y con tanto poder, se hizo muy difícil a veces. Entonces, la Iglesia Católica ya venía con intentos de ciertas personas o movimientos o órdenes eclesiásticas de purificar el clero, de volver al Evangelio bíblico, pero bueno, la Reforma Protestante dio como ese pie para que al interior de la Iglesia Católica también se pusieran a repensar, tanto en temas de prácticas como en temas de doctrina, cómo iban a encauzar. Y el protestantismo tuvo un avance tan fuerte en Europa, se dispersó y se difuminó tan rápido, que la Iglesia Católica también tuvo que tomar cartas en el asunto, no solo para reformarse ella misma, sino para impedir ese avance de las ideas protestantes y de que se perdió por parte de la Iglesia Católica tanto terreno, ¿no? Tantas personas que se convirtieron al protestantismo. Entonces, esta contrarreforma la podemos, si ustedes ven ahí, si pueden seguirme ahí en el Power, tiene el contexto, ¿no es cierto?, ya de otra época, porque ya no estamos en la Edad Media. Con el descubrimiento de América se considera que empieza la Edad Moderna, entonces estamos ya en otra época, con otras ideas, con este hombre puesto en el centro de todo, el humanismo tan fuerte. Y ahí dice, bueno, después de las crisis que hubo en los siglos XIV y XV, ¿no es cierto?, que centraron, que vimos también el avance del Islam en una de las clases, encerraron al cristianismo prácticamente en el centro de Europa. Entonces esta reforma católica va a tener como centro lo que se llama la Europa Latina, o sea, principalmente los países de España e Italia, ¿sí? Se va a extender también a Francia, algunos otros, pero los centros reformadores van a ser esos dos países, ¿sí? Bueno, ahí les menciona esas causas de la corrupción de la estructura eclesiástica, y por otro lado, órdenes que surgían, también hablamos bastante de las órdenes franciscanos, dominicos, cistercienses, bueno, hay tantas órdenes, hay un montón de órdenes religiosas. Ahora vamos a ver hoy una muy importante que también vigorizó la evangelización católica, y fue central en el contexto de reforma. Muchos hablan de reforma desde el lado católico. Ustedes, les quería decir, este tema está bueno. ¿En qué sentido? En que vieron que es la pregunta típica. ¿Ustedes los evangélicos en qué se diferencian de los católicos? No sé si les ha pasado, pero es como una pregunta muy común. Y es increíble que después de 5 siglos, las bases de nuestras diferencias sigan siendo las mismas, porque hoy lo vamos a ver. Cuando estudiemos esta reforma, se van a dar cuenta que desde el siglo XVI hasta ahora, las diferencias han sido las mismas. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, del lado católico, siempre ustedes van a sentir que se habla de reforma católica, ¿sí? Como que hubiera estado o no hubiera estado el protestantismo, igualmente la Iglesia tenía que avanzar en un paso de reforma, porque ya la corrupción había llegado a un nivel tan tremendo, ¿sí? A nivel del papado, de la curia eclesiástica, de los altos poderes, que realmente no daba para más. Y a nivel protestante, por ahí tal vez el ala más extrema del protestantismo, la más dura, van a hablar de contrarreforma, o sea, haciendo énfasis en que fue un movimiento dirigido específicamente a combatir la reforma protestante. Esto también, o sea, es como que las dos cosas tienen su parte de verdad y de razón. Hubo aspectos reformadores dentro de la Iglesia y hubo un énfasis al combatir específicamente las ideas de Lutero y Calvino que se estaban esparciendo, y asegurar y como fijar bien el dogma católico. A partir de esta reforma va a quedar fijado hasta el día de hoy, como les digo, en las creencias esenciales de la Iglesia Católica.
Entonces, bueno, el contexto más o menos lo tienen, este siglo de los grandes descubrimientos, descubrimiento de América, el humanismo, el renacimiento, en las artes fue un siglo espectacular, porque hubo una gran producción de arte, ¿sí? Los mismos papas se encargaron también de financiar un montón de este arte, sobre todo en Italia, se dedicaron mucho a eso, ¿sí? A la arquitectura, a la pintura, a la escultura, las letras. Bueno, los que estudian arte saben que este es un siglo fundamental en el avance del arte. En cuanto a los cambios políticos, surgen los estados nacionales, ¿sí? Antes teníamos reinos, después de la disolución del Imperio Romano habían quedado reinos. Y acá, en esta edad moderna, se forman los estados nacionales, ¿sí? Un estado con un territorio, con un monarca absoluto, el estado, o sea, la nación de España, de Francia, Portugal, y esas monarquías absolutas, ¿sí? Que también pronto van a entrar en crisis. Siempre va a estar la lucha entre la Iglesia y el Estado, ¿sí? Pero ahora vamos a ver con estos próximos siglos que van a ser monarcas fuertes que muchas veces se van a lograr imponer sobre la Iglesia y el papado, ¿sí? Bien, los cambios culturales, un poquito de eso es lo que les decía, esperen que se me fue. El tema del renacimiento, el humanismo, el hombre como centro del mundo, ¿sí? La confianza en su razón, el hombre, la razón y la ciencia iban a lograr dominar y tener un mundo excelente, ¿sí? Todo es avance, todo es descubrimiento, se descubre el método científico, se descubre los principios de cómo funciona el universo, ¿sí? La Tierra, se enteran de que la Tierra gira alrededor del Sol, no está en el centro del sistema solar. Galileo, bueno, avances científicos y descubrimientos geográficos muchísimos, ¿sí? Colón, Magallanes, por primera vez se da toda la vuelta al mundo en barco. Entonces esto va a traer esas tendencias también humanistas que se van a ver reflejadas dentro también de la Iglesia, ¿sí? Y los cambios económicos es el desarrollo del comercio, ¿sí? Empiezan las ciudades italianas, y las riquezas de América, que bueno, enseguida vamos a hablar un poquito más específicamente de la conquista de América. Bien. Entonces, ustedes tienen que tener en claro que este siglo XVI hay las dos alas o los dos grandes movimientos de reforma. Reforma protestante, que ya lo vieron la clase pasada, se rompe entonces con Roma. Lutero, cuando es excomulgado, él rompe con Roma. Después se casa, bueno, eso lo habrán visto con Pazzi, sus ideas, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos estos reformadores con algunos matices, distintas variantes, van extendiendo la reforma, ¿sí? ¿Y cuál era el lema de los reformadores protestantes? La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, y no me acuerdo, creo que eran 3 o 4, digamos, queda bien definido que la autoridad total en las ideas protestantes era la Biblia y era la salvación por la fe. Esto es bueno recordarlo para que veamos la contracara de la Reforma Católica, ¿sí? Ceci, ¿no son 5 solas? Sí, por eso me he olvidado algunas. Sola fe, sola escritura, sola gracia. Solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Y solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Ahí está. Esas son las 5 que está bueno tenerlas en claro porque nos ordenan un poquito el pensamiento de los reformadores y lo podemos contrastar con lo que vamos a ver hoy. Y entonces ya nos queda clara, y como les digo, son diferencias que subsisten hasta el día de hoy con la Iglesia Católica, que les da pie también a ustedes para poder charlar y poder hablar de estas diferencias. Bueno, la Reforma tiene un centro fundamental que es España. También va a estar en Italia, pero hoy vamos a hablar básicamente de España por estos dos personajes que son los reyes católicos. Isabel y Fernando. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Que le llamaron los reyes católicos justamente por ese celo que tenía Isabel, profundamente católica, no así tanto su esposo, pero ella sí, decidida a reformar la iglesia. Cuando ella se casa con Fernando, unifican todo. España eran distintos reinos, ¿sí? Estaba el reino de Navarra, el reino de Aragón, Castilla. Entonces
Fernando, al ser de un reino del norte, Navarra, tener algunos reinos en el norte, Isabel del sur, cuando se casan, se produce esta unificación de España, ¿no? Se consolida España también como potencia de la época, ¿sí? Las potencias coloniales del siglo XVI, España y Portugal, ¿sí? Fueron los que iniciaron todos estos viajes exploratorios, y realmente los que se destacaban como potencias europeas. Isabel y Fernando además quisieron, era tan católica Isabel que quiso reformar la Iglesia Católica y unificar España bajo la religión católica. Para esto se dedicó muy severamente a perseguir a toda la herejía, todo lo que no fuera católico. Entonces, principalmente al principio fue contra judíos, contra musulmanes. Ella logra reconquistar toda España. ¿Se acuerdan que los musulmanes habían llegado hasta España? Estuvieron muchos siglos ahí. Ella logra echar y perseguir, ¿sí?, a los moriscos, a los marranos, que le llamaban a los judíos convertidos al judaísmo, a los moriscos, que eran los judíos, los musulmanes ahí españoles, los terminan echando, y fue como una barrera muy fuerte al ingreso de las ideas protestantes a España. En España fue duramente perseguido, y con eso vamos a terminar hoy también nuestra clase de hoy, con la historia de un personaje central de la Reforma en España. Isabel, entonces, como les digo, era ferviente católica, quiso reformar la iglesia, ¿sí?, mejorar también estos aspectos de corrupción. Entonces, con la ayuda de su cardenal, que era Francisco Jiménez de Cisneros, emprendió la tarea de producir este saneamiento, digamos, de toda la curia católica en España, ¿sí? Ella misma se puso al frente, ¿sí? Entonces, esto es una reforma llevada por una reina. Y con ¿qué hicieron? Fundaron comunidades reformistas. Hay una universidad, que la tengo acá abajo. Acá tienen en España, ¿ven? Los distintos reinos. Todo el sur de España, dice Imperio Almohade, estaban todos los musulmanes al sur, está Portugal, y los reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón y Cataluña. Todo esto se unificó con ese casamiento de Isabel y de Fernando. Acá está el cardenal, ¿sí?, Francisco Jiménez de Cisneros, que era el confesor de ella, y con él fundan una comunidad reformista en, esperen que no sé por qué no se ve, a ver, ahí está. Una comunidad reformista en Alcalá de Henares, una universidad. Hubo otra en Sevilla, que también vamos a hablar enseguida, y ahí este cardenal produce una de las primeras versiones de la Biblia, que se llamó la Políglota Complutense, en distintos idiomas, ¿sí?, latín, griego y hebreo, y que bueno, no va a ser la versión final que va a usar la Iglesia Católica, pero fue muy importante como centro de erudición y de preparación para esta reforma católica que ellos estaban buscando. Vamos a terminar hoy hablando de Casiodoro de Reina, porque él, ¿no es cierto?, el traductor de nuestra Biblia Reina Valera, fue parte de esta reforma que estaba surgiendo en España, pero obviamente él empieza a ser influido por las ideas de Calvino y de Lutero. Él quiere volver a la Biblia, toma esta idea de que la Biblia tiene que estar en el idioma del pueblo, acercarse, y esto inmediatamente lo pone en la mira de la Inquisición. Entonces, Casiodoro de Reina se va a pasar la vida huyendo de país en país de la Inquisición, y en el medio de todo su viaje va a traducir la Biblia al español, y bueno, vamos a terminar hoy viendo un poquito de su vida en un video, si nos da al final. Se tiene que ir de España, como les digo, las ideas protestantes no pudieron arraigar en España, pero como es un personaje español, quería destacarlo en la clase de hoy. Y Cipriano de Valera, después el revisor, ¿no? Por eso la Biblia desde 1569, pero después la revisión de 1602 por Cipriano de Valera, discípulo también de Casiodoro de Reina. Bueno, una de las alas, de los brazos, digamos, de esta reforma y esta contrarreforma, fue este Tribunal de la Inquisición, tan famoso, que bueno, mucha gente, ¿no es cierto?, cuando quiere atacar el cristianismo va por este lado, ¿no? Y bueno, y con razón, porque realmente fue
espantoso lo que hace la Inquisición en toda Europa, ¿sí? Es una institución medieval, pero que es tomada por uno de los papas de esta época, por Pablo III, reinstaurado con todo su furor para la persecución de las ideas herejes, toda idea que se aparta de la doctrina oficial, ¿sí? Con tortura, con juicios simulados, con lo que se llamaba la delación, que era el buchón, digamos, aunque fuera de la propia familia, digamos, se hace todo un esquema de terror que va a dominar a todo lo que no sea católico durante todos estos siglos, y va a llegar también a América. Cuando vienen a la conquista de América, también implantan acá, en 3 lugares en América, implantan el Tribunal de la Inquisición para perseguir todas las ideas disidentes, incluso algunos de los mismos frailes y órdenes de ellos mismos, de dentro de la Iglesia Católica, se persiguió cualquier pensamiento que fuera un poco diferente de la ortodoxia católica. Entonces este va a ser un brazo importante para llevar esta contrarreforma y esta reforma a lugares, y a veces hasta también pudieron recuperar lugares que estaban ya siendo ganados por los protestantes, pero por el brazo potente de la Inquisición y sus cardenales dominicos, que bueno, eran implacables, ¿sí? Durante la conquista de América, bueno, imagínense que para este tema habría que tener toda una clase sola de este tema, ¿no? Un tema tan debatido también, esa mezcla de conquista, de religión, de imposición. Lo cierto es que desde la legislación, los reyes católicos fueron bastante considerados desde la legislación acerca del tratamiento a los indígenas, ¿sí? Si ustedes ven las leyes de Indias, toda la obra de algunos frailes que empezaron a decir, no, el indígena, porque hasta esto se debatía, si el indígena tenía alma, era humano, no era humano, bueno, se llegó a esa conclusión de que sí, que había que tratarlos bien, que no había que castigarlos, pero por supuesto los reyes nunca pisaron América, jamás ningún rey español pisó América, y este lugar estaba, imagínense, vastos territorios desolados donde los conquistadores realmente dominaron, mataron, y también hubo mucho mestizaje, ¿sí? También hubo mucha desaparición de comunidades indígenas por el mestizaje, porque los españoles no tuvieron problema en unirse, y también muchas tribus desaparecieron por ese lado, no solo por el aniquilamiento, digamos, sino también por el mestizaje, ¿sí? Este es uno de los frailes dentro de esta gran reforma católica que abogó por el tratamiento benévolo de los indígenas, ¿sí? Defensor de los indios allá en España, ¿sí? Él junto con Francisco de Vitoria, Francisco Suárez también, ellos hablaban de que no había derecho para imponer, ya empezaron a hablar del tema de la tolerancia, ¿sí? A pesar de que vamos a cerrar este capítulo y la clase que viene vamos a hablar de otra guerra de religión, que es la guerra de los 30 años, estas son las primeras voces que empiezan a hablar y a decir, no hay derecho de imponer una religión, ¿sí? Y de conquistar. Incluso él decía, hasta ni el Papa tiene derecho de ir y dominar esas tierras, ¿sí? No tiene autoridad. Hay que diferenciar la autoridad espiritual de la autoridad civil. Estos fueron los primeros defensores de los derechos de los indígenas en América. También se trató a través de estos sistemas, esto se estudia en historia en la escuela siempre, el sistema de encomiendas, ¿sí? Que un grupo de indígenas estuviera bajo el mando de un español, pero para que los cuidaran, los evangelizaran, los educaran, a cambio del trabajo de los indígenas. Pero fue, por supuesto, una puerta grande para cometer un montón de abusos y una especie de esclavitud. No, en algunos lados se los trató bien, pero fue un sistema muy abusivo, la encomienda, la mita, el trabajo en las minas, donde se los obligó a los indígenas a extraer toda esa materia prima que después, bueno, ni siquiera terminó en España, terminó en algunas casas de banqueros holandeses, y ese oro, esa riqueza, muchos de los españoles se quejan porque dicen que toda la riqueza de América no terminó en España, sino que terminó en los banqueros italianos, holandeses, de ese oro que se llevaban de América hacia España. Y las reducciones, que fue otro intento evangelizador de la Iglesia Católica en América, ahí tienen parte de las ruinas de San Ignacio en Misiones.
También fue un aspecto destacable de ese trato de algunos, de una orden que enseguida vamos a comentar, la Compañía de Jesús, los jesuitas, cómo ellos quisieron cuidar verdaderamente a los indígenas. Está esa película tan famosa que se llama La Misión, donde cuenta la historia de este sacerdote que llega acá en toda la parte de los guaraníes, en el norte de Argentina, Paraguay, sur de Brasil, e intentan hacer estas comunidades donde, por supuesto, dirigidas por los sacerdotes, pero en donde los indígenas podían autosustentarse, hacer obras artesanales, les enseñaban música, los evangelizaban, y bueno, también fueron, más tarde, vamos a comentar, fueron echados de América. Bueno, como les decía, estos jesuitas vienen ¿de dónde? De este personaje, que es el que funda una de las órdenes más importantes desde la modernidad hasta ahora de la Iglesia Católica. Hemos hablado de franciscanos, dominicos, ahora vamos a hablar de este personaje que funda lo que se llamó la Sociedad de Jesús o Compañía de Jesús. Este era un fraile, era un militar que después de en una guerra lo hieren. Él, en su periodo de reposo, de convalecencia, experimenta una conversión y se dedica totalmente al evangelio, digamos, deja el tema, pero esa idea de la idea de militar lo siguió y lo llevó a la práctica con la orden que él funda, que se llamó la Compañía de Jesús o los Soldados de Jesús. Entonces él funda esta orden de una manera así como si fuera un ejército realmente, donde hay un general y los que pertenecen a la orden tienen que ser estrictamente disciplinados, ¿sí? Esta orden fue una de las más importantes para llevar a cabo también la reforma y la contrarreforma a lo largo de toda Europa, y una orden que envió muchísimos misioneros también fuera de Europa, ¿sí? A Asia, África, China, a India. Ignacio Loyola, o sea, los que pertenecían a esta orden hacían los votos clásicos de cualquier orden religiosa: pobreza, castidad y obediencia, y le agregaron otro voto que era la obediencia absoluta al Papa. Entonces, ellos estaban como directamente bajo la orden del Papa. Bueno, la orden es aprobada y Ignacio Loyola empieza a fundar estos monasterios de jesuitas. Y otra particularidad que han tenido los jesuitas es dedicarse muchísimo, no solo a la evangelización, sino también a la cultura, a la enseñanza, a fundar universidades, a fundar colegios, porque hacían especial énfasis en la educación. Entonces, con la Compañía de Jesús, la Reforma Católica tuvo uno de sus principales, como uno de los brazos principales que llevaron la reforma a los distintos lugares de Europa. Acá en Mendoza están los jesuitas, hay comunidades jesuitas. En el colegio San Luis Gonzaga era uno jesuita también, ahí está el colegio ese, y está en la calle San Martín, si no me equivoco, San Martín y Colón, esa iglesia es también de los jesuitas. Y el Papa Francisco es de los jesuitas, el Papa actual. Él ha tomado también su nombre, no creo que por San Francisco así, sino por Francisco Javier, que es uno de los discípulos de Ignacio de Loyola, que fue uno de los misioneros más importantes que tuvo la Compañía de Jesús. Él llegó, ellos fundan la compañía en París, en la Universidad de París, pero después se van como misioneros, Francisco Javier, Mateo Ricci, creo que es, Roberto Nobili, se van, hace un viaje tremendo cruzando toda Asia, India, vivió mucho tiempo en la India, y cuando llega a China, Francisco Javier muere, ¿sí? Pero él era un celoso misionero católico, y él decía, hay que dejar tanto las universidades y salir también a evangelizar. Entonces es muy querido entre la comunidad católica, tanto Francisco Javier como los seguidores de Ignacio de Loyola. Bueno, esta es la foto de uno de los principales jefes inquisidores, así que no les gustaría toparse con este señor en ningún lado, porque él era el primero que cualquier cosita rara dirigía estos juicios, o les llamaban autos de fe, donde obligaban al acusado, aparte el acusado era por testigos, y los testigos podían ser falsos, nunca se juzgaba a los testigos, o sea, con que un vecino
o alguien del pueblo dijera que tal era bruja o era acusada de herejía, directamente se iniciaba el juicio, en ese auto de fe, en donde se podía llegar hasta la tortura o la muerte en la hoguera, y así le pasó, por ejemplo, a Juan Hus, que no sé si lo alcanzaron a ver, pero él fue declarado hereje, uno de los reformadores de Checoslovaquia, y bueno, terminó en la hoguera, y William Tyndale también, que fue el que tradujo la Biblia al inglés, también terminó en la hoguera. Otros protestantes y reformadores zafaron, digamos, tuvieron otro final, pero muchos fueron en manos de este señor. Incluso de las mismas órdenes de ellos. Por ejemplo, muchos templarios fueron muertos a causa de la Inquisición. Sí. Eso está en la serie esta de los templarios. Ajá, mira. Claro, sí, toda idea que pareciera diferente, digamos, a la doctrina oficial, los mismos valdenses antes, o sea, todos terminaban muertos en la hoguera. Bueno, este nieto de Isabel y Fernando, que fue Carlos V, este hombre hereda un imperio impresionante, o sea, porque hereda todo lo que era de su madre Isabel y todo lo que era de su padre Fernando, de los Países Bajos, de Holanda. Entonces este hombre se encuentra con un imperio, uno de los imperios más vastos de esta época, ¿no? Y él, bueno, se da cuenta de esta división que hay entre católicos y protestantes, y lo que él quiere entonces es ver la manera de hacer entrar en razón, según él, a los protestantes para poder tener una Europa también unificada bajo una sola cristiandad. Entonces, él y el Papa Pablo III, ¿qué van a hacer? Van a convocar a la idea, a un concilio, los van a invitar los protestantes con mucho miedo no van a ir a casi ninguna de las sesiones, porque justamente está la Inquisición ahí al acecho. A Juan Hus lo habían invitado a un concilio, le habían dado un salvoconducto y después lo terminan matando. Entonces los protestantes no van a participar mucho del concilio que vamos a hablar enseguida, pero bueno, el Carlos V pensaba de que las diferencias entre católicos y protestantes eran superficiales y se podía llegar a un acuerdo para que se terminara, obviamente siempre pensando en su bienestar político, no hubiera más guerra y pudieran tener un imperio armonizado. Entonces él es el gran propulsor de este concilio, que es el otro gran tema, como les decía, de la contrarreforma, de la reforma católica, porque es en este concilio donde se va a definir hasta el día de hoy el dogma católico, ¿sí? Es un concilio que va a sesionar a lo largo de esos años, 1545-1563, con distintas sesiones, no va a sesionar todo el tiempo, donde van a ir los cardenales y los enviados papales para sentar las bases de la doctrina católica y oponerse o ver cómo lograban o un acuerdo, pero en realidad no primó la idea del acuerdo, sino más que nada el combatir las ideas protestantes, ¿sí? Dentro del concilio estaban esas tendencias. También, si el Papa tenía ese poder sobre el concilio, porque hasta ese momento muchos consideraban al Papa de Roma como uno más entre todos los obispos, ¿no? Pero bueno, ya el poder del papado era tan grande que el Papa logra imponer también su postura de que es el jefe, el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra sobre todos, toda la Iglesia Católica. Entonces, bajo estos tres papas va a sesionar el concilio: Pablo III, Julio III, Pablo IV, que lo van a encontrar también como Carafa, el apellido Carafa, y Pío IV, ¿sí? Trento queda al norte de Italia. Entonces se convoca ese concilio y vamos a ver esos dogmas donde vamos a dejar bien en claro cuál es la doctrina católica acerca de estas doctrinas que se oponían a las doctrinas protestantes, ¿sí? Tuvo también algunas medidas en cuanto a la reforma moral, porque ya era algo tremendo los concubinatos que tenían los papas. Había cardenales de 18 años, hijos ilegítimos, nietos, todos puestos en la curia. Era tan escandaloso esto que este concilio trató de ordenar un poco la práctica de la Iglesia Católica y la parte administrativa también. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que es dogmas, ¿sí? ¿Cuáles fueron estas ideas?
¿Cuáles fueron estas decisiones que el Concilio de Trento, y que marcó la Iglesia Católica, es como un hito fundamental en la historia de la Iglesia Católica? La primera decisión fue acerca de las fuentes de fe, ¿sí? Al axioma o al lema protestante que dice sola escritura, la Biblia, única autoridad de fe y de práctica, ¿qué van a decir estos cardenales después de muchas discusiones? La Biblia no solo es no es la única autoridad, sino que también está la tradición, el magisterio de la Iglesia y la tradición, ¿sí? O sea, que Dios no solo inspiró la Biblia escrita, sino que también le dictó a los apóstoles esa tradición que después fue pasada oralmente o escrita, y también tiene esa misma autoridad inspirada por Dios que la Biblia. Son puestas a ese mismo nivel, y esto va a traer muchas consecuencias hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál fue la versión de la Biblia que se declaró oficial? La Vulgata, es esa traducción latina al latín, o sea, del hebreo al latín, que hizo Jerónimo allá, en la Edad Media, San Jerónimo, que creo que algo mencionamos cuando vimos la Edad Media. Fíjense qué diferencia y qué triste, ¿no? Porque ante la idea de los reformadores de que la Biblia pudiera estar en el idioma del pueblo, que todos tuvieran acceso, estos se pusieron intransigentes y dijeron, no, la Biblia en latín, la misa en latín. Entonces fíjense cómo alejaron, en definitiva, la palabra de Dios a tantas personas y por tantos siglos, porque recién hasta el Concilio Vaticano II, donde se autoriza la misa en el idioma de los pueblos, imagínense cuántos siglos de personas desconociendo en vez de acercar la Biblia a las personas. Fue realmente, hoy lo vemos desde nuestra perspectiva y realmente es triste. Bien, esta fue el primer gran dogma que quedó establecido, y esto es así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, esa tradición de la Iglesia y esa interpretación que hace la Iglesia de la Biblia es la autoridad final. O sea, no puede haber dentro de la Iglesia Católica una interpretación diferente de algunas doctrinas, de algunos textos, que sea distinta a la que hace la Iglesia, lo que ellos llaman el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Y tal es así que, bueno, si uno le abre esa puerta a que los papas o la jerarquía eclesiástica empiece a sacar tradiciones o interpretaciones, se llegan a dogmas como, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, que ni siquiera los padres primitivos de la Iglesia, Agustín, Tomás, lo creían, pero a partir del siglo XVIII, XIX, Inmaculada Concepción, infalibilidad papal, son todas cuestiones de la tradición, que hoy ya son parte de esa estructura de fe de la Iglesia Católica. Y uno de los últimos, ascensión corporal de María. O sea que María no está enterrada, no murió, sino que ascendió corporalmente como Jesús. Entonces son cosas realmente, bueno, a nuestro ojo que conocemos la palabra, y que para nosotros la palabra es la regla de final de fe, complicadas y difíciles también de aceptar, pero bueno, para ellos lo ven. Y además eso se vio en que, por ejemplo, ellos toman como Biblia oficial una Biblia que había sido traducida en la Edad Media, ni siquiera tomaron la Políglota Complutense, ni siquiera encargaron una nueva traducción. Fíjense que para ellos lo más importante es esa discusión de la liturgia, de la tradición, no centrarse en lo que dice, ni investigar la palabra. Esa es una también de las grandes diferencias que vemos hasta el día de hoy con el pueblo católico también, ¿no? De no buscar ese acercamiento del pueblo a la palabra. Bueno, segunda gran decisión es la doctrina del pecado original. Ese pecado que viene pasado de Adán a toda la humanidad, para ellos es quitado por el mérito de Jesucristo, pero ese merecimiento se aplica por el sacramento del bautismo, que se da a niños y a adultos. Después ellos dicen que queda lo que ellos le llaman la concupiscencia, pero ese pecado es quitado, por eso el valor y el poder que tienen los sacramentos. Por eso uno siendo católico tal vez no va nunca a misa, o no es que ellos le llaman practicante, ¿no? Pero que no falte, por favor, esas ceremonias para muchos sociales, ¿no? Del bautismo del niño. Es como que tiene un poder, Calvino decía, creen que es un poder casi mágico de ese sacramento al incorporarse a la persona, ¿no? Bien.
Y la otra gran cuerpo de doctrina fue respecto a esto, a los sacramentos. Son necesarios para la salvación. Para ellos son 7, ahí tienen los dibujitos, ¿sí? El bautismo, la confirmación, la reconciliación, la comunión, la comunión, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la unción de los enfermos o la extrema unción, ¿sí? Esos sacramentos tienen, ahí se accede a la gracia de Dios a través de esos sacramentos, ¿sí? Otros dicen que Lutero solo aceptaba el bautismo y la Eucaristía y la comunión, ¿no? Pero no les daba ese valor, o sea, ese mismo sentido que tiene para alguien católico, ¿sí? Sino como mandatos de Cristo, como parte de los 2 mandatos que Jesús dio, que es bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando dicen esto es mi cuerpo, cuando Jesús habla de los símbolos en la última cena. Pero para los católicos, desde ahí quedó el valor de los 7 sacramentos. Y reafirmó la transubstanciación, que eso creo, no sé si Patsy alcanzaste a hablar algo. Sí, dimos las diferencias con Lutero, la consubstanciación y también la postura de Calvino y de Zwingli. Perfecto. Entonces para ellos, directamente entonces hay una transformación literal de ese cuerpo y ese vino, de ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús cuando el sacerdote lo hace en la misa. Por eso también no es que le dan el vino y todo a todo el mundo, sino también hay como que se lo resguardan para también muy privadamente también para los sacerdotes, ¿sí? Si bien le dan la hostia al pueblo, pero hay también como un apropiamiento de esos sacramentos de manera especial por parte de los sacerdotes. Bueno, otras doctrinas que quedaron totalmente reafirmadas, y ahí se fijan ustedes que, bueno, opuestas a lo que Lutero empieza a denunciar, a todos los reformadores empiezan a decir, que es la invocación de los santos, la veneración de las reliquias, que eran como prendas o cosas que habían quedado de gente muy santa. Esos objetos materiales eran como centros de devoción, de adoración, y hasta el día de hoy hay catedrales en Europa que tienen guardadas ciertas cuestiones, o ropa, o huesos de santos que son venerados, ¿sí? Imágenes, la presencia de imágenes en las catedrales, pinturas, si bien ellos dicen que no adoran imágenes, que son una cuestión más para pedagógica, de inspiración, pero bueno, ustedes ven la diferencia de esas catedrales totalmente recargadas de imágenes y de estatuas, y etcétera. Y se reafirmó, fíjense, la indulgencia, cual empezó también toda la reforma protestante, ¿sí? Ese perdón, esa venta de perdón, ¿sí? De ese perdón. El purgatorio también, esa remisión de los pecados para el que no alcanzó acá en su vida, bueno, tiene esa última chance, digamos, como otra oportunidad en el purgatorio, para terminar de purgar, justamente limpiar lo que quedó sin limpiar acá, antes de pasar al cielo o al infierno, ¿sí? Y la confesión auricular, o sea que el sacerdote es el que tiene el poder para decir, yo soy el que te absuelvo, por eso hay que ir a confesarse oralmente con el sacerdote. Y bueno, esto en cuanto a doctrinas, a dogmas, esto es lo básico, lo central que tendría que quedarles claro respecto a lo que Trento dispuso, decretó y después lo expandió a toda la Iglesia Católica. Sí hubo, como les decía, medidas de reforma, porque había ya cosas morales insostenibles. Se pidió la mayor preparación del clero, que los sacerdotes pudieran residir en el lugar a donde servían, porque a veces tenían a cargo 2 o 3 catedrales, andaban por todos lados, cobraban por todo y no atendían las necesidades de los fieles. Bueno, esto también se trató de regularizar, se prohibió el concubinato, aunque ya estaba prohibido, pero es como que se pusieron un poco más firmes, y se organizó jerárquicamente también la idea de las diócesis, ¿no? Que hasta el día de hoy también, ¿sí? Se organizó un poco más de manera administrativa la iglesia. Pero bueno, básicamente, entonces, como para repasar, ¿cuáles fueron estas armas de la reforma, esos brazos de donde se impuso esta reforma o contrarreforma católica? Fue a través de la Inquisición, fue a través de la Compañía de Jesús, que fueron los adalides, los que estaban al servicio del Papa y le debían obediencia absoluta, y iban a ir los soldados del Papa casi, y llevaron la reforma a todo el mundo,
y a través de las decisiones de este concilio de Trento, que fijó el dogma de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Van a haber algunos cambios con el Vaticano II, pero básicamente en la base y en la esencia, estas doctrinas y estos dogmas siguen siendo los mismos hasta el día de hoy, los que nos diferencian a las iglesias de raíz protestante. Así que bueno, eso sería el núcleo de lo que es la Reforma contra Reforma Católica. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, pero me interesaba, no sé si Pat, si pudiste ver el tema de si podemos ver ese videíto que dura 9 minutos, y es la vida de Casiodoro de Reina. Me parece importante que lo recuperemos porque es el traductor de la Biblia más usada en América y en toda Hispanoamérica, digamos. Entonces, me parece importante que nosotros conozcamos su historia y que sepamos que nació acá en España en el seno de este siglo de Reforma. Obviamente no pudo quedarse en España porque fue perseguido, y todo lo que padeció, se la pasó la vida huyendo de país en país, todo lo que luchó para que bueno, podamos tener hoy la Biblia, una de las mejores versiones de la Biblia, que es la Biblia de Reina Valera. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta, y Pat, si podés poner el videito para terminar. Espera, que dejo de compartir. Ajá. Y ahora vamos a intentar. Monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, tuvo lugar un curioso episodio. ¿Se escucha? Algunos monjes comenzaron a estudiar la Biblia y varios textos protestantes, y como consecuencia abrazaron la causa de la Reforma. Bienvenidos a este resumen de la vida de Casiodoro de Reina. La Biblia en español. En el siglo XVI los españoles carecían de la traducción completa de las Escrituras. Había algunas versiones en circulación, pero tenían poca difusión. Una de estas versiones, basadas en la Vulgata, fue la Biblia alfonsina, comisionada en el siglo XIII por el rey Alfonso X. Otras versiones normalmente incorporaban solo ciertas porciones del Nuevo Testamento o de los Salmos y eran difíciles de entender. Aunque existían varias versiones, el pueblo no tenía acceso a ellas, pues aún no habían llegado a la imprenta. Poseer un ejemplar de las Escrituras era privilegio de ricos y eruditos. Además, aunque hubieran abundado las Biblias, el analfabetismo reinaba por doquier. Monje convertido. Casiodoro de Reina nació en Montemolín, España, en 1520. Siendo muy joven ingresó como monje en el monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que permanecía a la orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de los libros luteranos le llevó a él y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, a abrazar las ideas de la Reforma protestante que se estaban propagando por toda Europa. Pero la Inquisición fue alertada sobre estos monjes rebeldes, así que en 1557, Casiodoro y 12 frailes más tuvieron que darse prisa para abandonar España. No se sabe el medio de transporte ni la ruta, pero lograron llegar a la Ginebra de Calvino, en la que se refugiaban gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Sin embargo, Casiodoro pronto se dio cuenta de que no quería quedarse allí mucho tiempo, debido a sus diferencias con Calvino. En 1559 decide dejar Ginebra y marcharse a Frankfurt, uniéndose allí a una iglesia de habla francesa. Perseguido en Inglaterra. Sin embargo, cuando Elizabeth I asciende al trono de Inglaterra, Casiodoro decide mudarse a Londres. Allí se encontró con otros que huían de la persecución en España. La corona le permitió el uso de una iglesia. Así Casiodoro dirigió una congregación reformada española en Londres. En esos años, gozando de una relativa tranquilidad, pudo dedicarse a sus labores pastorales y al inicio de su proyecto más importante, la traducción de la Biblia al castellano. Pero, pese a los años transcurridos desde su salida de España, la Inquisición le seguía los pasos mediante agentes que informaban de cada actividad que realizaba.
Por otra parte, sus hermanos protestantes no estaban muy satisfechos con su pensamiento abierto y tolerante. En 1563 fue acusado del delito de sodomía. Los acusadores hicieron correr la versión de que Reina había mantenido relaciones sexuales con un hombre antes de su matrimonio. Sospechando del complot en su contra, Casiodoro decide huir de Inglaterra en 1564. Así pues, Reina, acechado en todas partes por los seguidores de la Inquisición y sospechoso de herejía o de peores cosas, vagó durante más de 3 años entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estrasburgo, buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano y poder dar así término a la traducción de la Biblia. Pero antes de asumir cualquier cargo como pastor, Reina debía solucionar el escándalo que había provocado su huida de Londres. Confiado en su inocencia, marchó a Londres para someterse a un nuevo juicio. Finalmente se demostró su inocencia. Además de salir a la luz un plan de las autoridades de la Inquisición para desacreditarlo. A la traducción. La injusta persecución de la que fue objeto no lo detuvo de entregarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia al castellano. Después de conseguir financiamiento para el proyecto, continuó la traducción. Casiodoro de Reina usó la Vulgata latina como fuente, que era lo más común para estas traducciones. Para el Antiguo Testamento usó como base el texto masorético hebreo y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus, el texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam, el mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia. Tarea fácil. Durante el transcurso de 12 años, tuvo que afrontar grandes retos. Reina enfermó gravemente al punto de estar en cama durante casi 5 semanas. El impresor original falleció dejando el trabajo inconcluso y la Iglesia Católica Romana le amenazaba constantemente haciendo todo lo posible para que ese temido libro no entrara en España. Pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569, la obra culminó con la impresión de 2.600 ejemplares. La llamaron La Biblia del Oso, llamada así por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Se colocó esta ilustración, logotipo del impresor bávaro Matías Apiarus, para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. En el año de 1585, las tropas españolas tomaron la ciudad de Amberes y obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad. Ante tal situación, Reina viajó a Frankfurt, pero allí no se le concedió el permiso para ejercer como pastor, y por tanto, se vio obligado a trabajar comerciando con telas y sedas. En 1593, fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt. Pero su labor pastoral no duraría mucho tiempo, puesto que 8 meses después, en marzo de 1594, falleció. Su legado. A pesar del gran esfuerzo de Casiodoro de Reina, su versión no se extendió por los territorios de habla hispana, en gran medida por las políticas de extrema vigilancia de las autoridades de la Inquisición. De hecho, fue tan efectiva la vigilancia que esta importante obra permaneció en el olvido durante el siglo XVII y XVIII. En 1602, Cipriano de Valera publicó una segunda edición actualizada. A través del tiempo, esta versión llegó a ser conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera. La versión Reina Valera tuvo un renacer con la expansión del protestantismo en América Latina y en España a partir del siglo XIX. En 1862 fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. La Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. Conjuntamente, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidieron emprender otra revisión, que encargaron a un comité, el cual comenzó a reunirse en 1909 y publicó su versión revisada en 1923. La que se conoce como Reina Valera 1909, por el año en que comenzó el trabajo.
Posteriormente, las Sociedades Bíblicas Unidas revisaron la Reina Valera en 1960, 1995 y 2011. Hoy en día la Biblia Reina Valera, especialmente la versión de 1960, se ha convertido en la versión preferida de las iglesias protestantes en Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Pero no olvidemos a quién Dios usó para este fin. Casiodoro de Reina fue capaz, en solo 10 años, por su propia cuenta y en medio de un ambiente hostil, de producir una versión de la Biblia que es todo un hito de la literatura hispana. Aparte de la traducción de la Biblia, nos dejó otro legado importante: su espíritu pacificador y comprensivo. Se opuso a la violencia como una forma de defender la fe. Abogó por el hecho de que los anabaptistas fueran tratados como hermanos, y siempre fue un defensor de la unidad entre los protestantes. Sin ninguna duda, Casiodoro de Reina fue un hombre adelantado a su tiempo. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de la versión de la Biblia que tal vez más has leído en toda tu vida? ¿Le das gracias a Dios por poder leer su palabra en tu idioma? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bueno, me pareció importante terminar con esta reflexión, ¿no? De que gracias a estos hombres tenemos hoy, como consecuencia del movimiento que vieron en la clase pasada, y hoy tenemos hoy la palabra en nuestro idioma, y bueno, valorarla y conocer su historia y de la de sus fundadores. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya quedado claro. Cualquier pregunta, ahí me comentaba Damaris en el chat que el Papa actual lo ha elegido en nombre, sí, yo tenía la duda si era de San Francisco de Asís, pero dice que es por San Francisco de Asís, el nombre de Francisco. Bergoglio, digamos, toma el nombre de Francisco. De los franciscanos, sí, sí. Ajá. Sí, interesantísimo, muy bueno, Ceci. La historia de estos dos personajes, de Valera y Reina, realmente es increíble, es impresionante. Pensar que salieron escapando de ese monasterio, 11 de los monjes que estaban ahí, claro. Y qué impresionante qué es lo que Dios tenía pensado para ellos y cómo iba a usarlos, y cómo los logró sacar de ahí. Increíble. Cómo a pesar de ese ambiente hostil, ¿no? Poder perseverar en lo que a Dios les encomendó, digamos, en ese talento, en ese don y ese llamado, a pesar, ¿no? Porque uno dice, bueno, una traducción se hace en un ambiente tranquilo, pacífico, sin problema, y no. Así que son un gran ejemplo de cristianos, realmente. Permanentemente yendo de un lado al otro, imagínate, para nosotros eso ya, una sola vez tener que cambiarte es todo un lío. Claro. Y pensar que ellos lo hacían todo el tiempo, y a la vez estaba haciendo una obra tremenda de la traducción esta, que fue importantísima. Y con sus papiros a cuestas, porque no había ni internet, ni dónde guardar los datos, era todo a cuestas, los papeles, las traducciones de país en país. Exactamente. A mano, sí, es increíble. Y después la historia de los otros realmente es muy linda también. El grupo ese que se formó para la traducción de la Reina Valera de 1906, creo que es, la anterior a la 60, también es increíble las vidas de las personas que estuvieron trabajando en esa traducción. Entre ellos estuvo Juan Bautista Cabrera, que fue uno de los que hizo la mayor parte de los himnos que nosotros cantamos en nuestro himnario corriente. Sí, es muy inspirador estudiar las biografías, yo los animo porque realmente es lindo estudiar la historia también a través de las biografías, por eso con Patsy decíamos el tema de estas exposiciones, porque bueno, es la vida de gente real como nosotros y se nos queda más grabado, y además, igual que las biografías de los grandes misioneros, tenemos que recuperar eso también, es muy lindo y muy inspirador, ya para los niños y para los grandes también. Sí. Yo siempre pienso que las palabras de Jesús, cuando él dijo, harán mucho más, en el sentido de que los que iban a venir iban a ser mucho más que los propios apóstoles y primeros discípulos que hubo en la historia, ¿no? Lo que Dios tenía para ellos. Sí.
Es así, Bueno. lo tenemos que creer y vivir, y no quedarnos en esto, sino que aplicarlo a nuestra vida, que esos ejemplos de vida los podamos traducir en nuestras propias vidas. Yo creo que eso es lo que el Señor también busca, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? He visto que solamente José y María de los Ángeles han elegido tema. Ahí vi que María de los Ángeles puso también. Así que entren al link de la página donde están los otros. Si quieren se los repaso. Pero estaría bueno que ya todos vayan eligiendo el tema que les toca. Está Juan Bautista Canut de Bonn, que fue un gran creyente en Chile. Llevó adelante una obra impresionante en nuestro país vecino, Chile. A tal punto que a los creyentes en Chile se les llama canutos, por el apellido de este personaje. El otro es Agnes Osman, que fue yo ya les había dicho, una de las fundadoras del movimiento pentecostal en el mundo. Muy importante la vida de ella. Adolf von Harnack, uno de los teólogos más impresionantes de este siglo, comienzos del siglo XX. Después Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que fue impresionante su vida y sus libros y su legado, a pesar de que fue muerto en casi terminando la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Por unos pocos días podría haberse salvado. Realmente es increíble la historia de él. Esa historia es buenísima. Sí. Muy buena. Lilian Hunt Rasher, que fue una misionera excelente, una obra increíble en la zona de Egipto, por esa zona en África. Pablo Enrique Besón, importante porque lo tenemos cercano, ¿no? Que fue su obra dentro del área de los bautistas, del movimiento bautista. Y también su obra muy impresionante en todo lo que es la administración pública. Hay muchas leyes que se instauraron gracias al empuje de Besón. Guillermo Payne, también un excelente colportor, de los primeros que trajeron las Biblias a nuestra zona. Frank Charles Laubach, ahí no me acuerdo bien de él específicamente, ya se me ha borrado. Fanny Crosby fue una compositora y autora de himnos muy importante. Ese lo ha elegido María de los Ángeles. Y después tenemos Campbell Morgan, que es el que eligió José Gisbert. Así que bueno, ahí estamos. Les aliento a que lo vayan preparando. Y ya desde la próxima clase vamos a ir repasando algunas cositas en cada clase para que a ustedes les quede así puntos muy concretos y preguntas que van a entrar en el final. Así que si van tomando nota, van a ir teniendo ya algo parte de ese examen final, que es lo que vamos a preguntar, ¿les parece? Para que lo tengan recontra sabido y no haya problema. Así que vamos a colgar esta clase grabada por los que no han podido estar. Ay, que todo esto tengo que dejar de grabar.